Bueno, vamos a tomar lectura de Romanos capítulo 6. El tema de hoy es la santificación y estamos basándonos en el manual de teología sistemática de Wayne Grudem, que es de mucha bendición, mucha edificación para la iglesia. Así que vamos a seguir afianzando conceptos de esta materia, doctrina de la salvación, o llamada como soteriología, ¿sí? Doctrina de la salvación. Y venimos viendo acerca de lo que es la obra redentiva de nuestro Señor y hoy nos toca aprender acerca de la santificación. ¿Se acuerda que vimos la última clase? La justificación y la adopción como hijos de Dios. Vamos a tomar lectura en Romanos capítulo 6, desde el versículo 15 al 23, dice: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera, ¿sí? Si bien es cierto, la gracia de Dios es incomprensible, es maravillosa, pero Pablo hace este argumento preguntando, justamente para los que han entendido lo que era la gracia, si vamos a continuar pecando porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dicen de ninguna manera. O sea que estamos nosotros restringidos por una cuestión de conciencia y de convicción del Espíritu Santo a no seguir pecando, sino que debemos nosotros intentar y poner todo de nosotros para tener una vida en santidad. Entonces dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia, dice. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Cómo estábamos antes? Esclavos del pecado. ¿Qué hizo Cristo? Nos libertó de los pecados, pero ahora somos, ¿qué cosa? Siervos de justicia. Ahora acá hay una palabra que juega entre las dos partes, esclavos y siervos. Podríamos decir que es lo mismo, podríamos decir que no es lo mismo, pero podemos entender que ser siervo del pecado es servir el pecado, ser esclavo del pecado es servir al pecado, pero ser esclavo de Cristo es ser siervo de Cristo. O sea que no somos autónomos o libres o independientes, sino que somos dependientes, ya no del pecado, sino que ahora somos siervos de justicia. Y dice el versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, eso hacíamos antes, presentábamos nuestros miembros, nuestros cuerpos para servir a la inmundicia. ¿Por qué? Por causa de la debilidad. Ahora dice, a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. O sea, ¿qué debemos hacer nosotros? Presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas para santificación. Dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, dice, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora vosotros avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, todo lo que hacíamos en la carne como incrédulos en forma pecaminosa, no tendríamos nada de que nosotros alegrarnos, porque el fin de ese pecado conduce a la muerte. Pero mire lo que dice el versículo 22. Mas ahora, y esto es para nosotros, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué debemos entender de este texto? De que
la santificación es justamente la iniciación de una nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y comienza justamente con ese nuevo nacimiento. Pero ya no somos esclavos del pecado, pero fuimos hechos siervos de justicia. Esa es la santificación. Si tuviéramos que decir nosotros cuál es en sí la obra de la santificación en nuestras vidas, es que ya fuimos libres del pecado, de la esclavitud del pecado, pero fuimos hechos ahora siervos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de este tema, la santificación, dentro del orden de la salvación que venimos hablando, escogidos, predestinados, llamados, regenerados, convertidos, justificados, adoptados. Ahora vamos a aprender lo que es la santificación, que esta es la parte más visible del cristiano, ¿sí? Esta es la parte demostrativa, testimonial del cristiano. Es cómo nosotros vamos a ser vistos por los demás. Entonces, en la clase de hoy tendremos o intentaremos responder estas dos preguntas. ¿Cómo cree usted o cómo crece, usted en madurez cristiana? Porque todos queremos alcanzar una madurez cristiana. ¿Y cuáles son las bendiciones del crecimiento del cristiano? Entonces, en las clases anteriores nosotros hemos estado aprendiendo acerca de cómo Dios nos salvó y cómo hemos ido aprendiendo a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y revelada en la palabra, lo que nos toca a nosotros recibir ese regalo de la conversión. Pero hemos visto nosotros que claramente el llamamiento del Evangelio es que Dios nos hace a todos nosotros y también la regeneración mediante el cual Dios nos imparte una nueva vida, ¿sí? No es nuestra vida mejorada. Quiero que quede claro eso, hermanos. Ser cristiano, ser nacido de nuevo, no es que nuestra vida ha mejorado o ha cambiado un poco, estamos mejor que antes, no. Hemos recibido el regalo de la vida nueva, o sea, una nueva vida de parte de Dios. Nosotros hemos nacido con una vida, pero cuando hemos recibido el perdón de nuestros pecados y creído por fe en la obra de Cristo, el Padre nos ha regalado otra vida. Y ya no vivimos la otra vida vieja, ahora vivimos en esta vida nueva. ¿Se entiende esto? Es necesario. ¿Por qué? Porque Satanás no puede acusarte porque vos estás en vida nueva. En la vida vieja tiene de sobra argumentos para acusarme y para condenarme si quiere, pero estamos en vida nueva. Así que eso es lo que hace la regeneración. Dios nos imparte una nueva vida y la justificación mediante el cual Dios nos está dando una nueva posición legal ante sus ojos. Antes éramos pecadores, condenados, ahora somos perdonados y reconciliados y adoptados como hijos suyos en la familia espiritual de nuestro Dios. Entonces, como hemos visto acerca de estos aspectos de nuestra conversión, también tenemos que entender nosotros que la santificación es muy importante, porque la santificación justamente es lo que también se evidencia dentro del plan de redención. ¿Qué es lo que pasa en una persona que verdaderamente se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo y ha recibido el regalo de la vida nueva? Se nota que la persona ha cambiado, se nota que es diferente. La gente puede decir, vos no sos igual, algo te ha pasado. Veo que la gente que no conoce a Cristo, lo primero que dice, te han lavado la cabeza. ¿Sí? ¿Le dijeron alguna vez así? Te han lavado la cabeza. Y usted debería decir, no tan solo la cabeza, la nuca, el pecho, la espalda, me han sumergido en la sangre de Jesucristo y me han limpiado todo. Esa es la idea de una nueva vida. Ahora, si tuviéramos que nosotros llegar a esta parte de la aplicación de la redención en nuestras vidas, es evidente en una obra progresiva, ¿sí? Es progresiva, es de a poco, es paulatina y continua, sin ningún tipo de interrupción, porque lo hace Dios, en la cual va a durar esta santificación, este proceso,
toda nuestra vida aquí en la tierra. ¿Sí? O sea, aún mientras dormimos, mientras no hacemos nada, mientras nos portamos bien o nos portamos mal, siempre la obra de la santificación está trabajando en nosotros. Por eso es importante que podamos entender el significado de la santificación como un regalo de Dios. Dijimos la clase pasada que la justificación era una posición legal que teníamos delante de Dios, pero que no tocaba nuestro interior, sino simplemente una posición legal delante de Dios de ser culpable. Ahora somos inocentes, ¿sí? Perdonados. No se nos imputa culpa o pecado a nosotros. Entonces, ¿qué es la santificación? ¿Cómo podríamos nosotros llevarla a una definición, a esta acción progresiva a lo largo de nuestra vida? Esta también es una obra en la cual Dios y nosotros, los creyentes, cooperamos juntos para que logremos esta santificación. Ahora, no es que Dios necesita de nosotros, como lo hizo en los otros atributos de la redención, pero aquí en la santificación es algo que nosotros tenemos que participar. Yo no hice nada para ser salvo. Yo no hice nada para que Él me escoja, ni para que me predestine, ni para que Él me llame, no hice nada. Ahora en la santificación sí debemos hacer cosas. ¿Se imaginan qué debemos hacer? ¿Cuántos de ustedes se asean, se bañan, se duchan por día? Todos, ¿no es cierto? Ahora, nadie va a ducharnos. Eso sucedía cuando éramos bebés. Pero nosotros somos los que nos aseamos, nos limpiamos solos, por una cuestión de madurez. Ahora, fíjense ustedes que es necesario tener una purificación, un baño, una ducha diaria de nuestros cuerpos, porque como hemos hablado biológicamente, todos los días vamos muriendo, ¿sí? Y entonces cada célula que muere echa olor, ¿sí o no? Podemos ver cuando un cadáver que ya está totalmente muerto, en la descomposición de su cuerpo, hace que su estado sea putrefacto. Nosotros, cuando sentimos mal olor en nuestro cuerpo, es necesario higienizarnos, lavarnos y hasta, ¿por qué no perfumarnos un poquito, no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestras células van muriendo, todos los días van muriendo, ¿sí? Parte de nosotros vamos muriendo todos los días. Entonces, fíjense ustedes, cuánto más nosotros, que fuimos en la otra vida pecadores, abiertamente enemigos de Dios, transgresores. Hacíamos por naturaleza lo que Satanás quería que hagamos. Hemos sido rescatados, hemos sido perdonados, pero sin embargo el apóstol Pablo dice que todavía el pecado sigue viviendo en nosotros. Por lo tanto, el pecado, lo que dice la palabra, la paga del pecado es que la muerte, entonces también hay olor a muerte, olor a pecado. Entonces la santificación es algo que nosotros debemos hacerlo. Debemos tener una disciplina diaria, constante, de examinarnos a nosotros mismos y de purificarnos a través de los medios de gracia que nuestro Dios nos permite tener en cuanto a la santificación. Por eso digo que este atributo de la salvación, que es la santificación, es Dios y la cooperación de nosotros. Hay una parte activa de Dios y una parte pasiva de nosotros. Pero Dios hace santificación en nosotros, pero también yo debo esforzarme en la santificación. ¿Se entiende esto? Es como que las mamis siempre renegaban cuando lo acababan de bañar y cambiarlo y ponerlo bonito y lo dejaban ahí y se caían al charco de agua, ¿sí? Te acabo de cambiar la ropa, decimos, ¿no? Y esa necesidad de volver a bañarlo y volver a cambiar la ropa. Esa sensación de decir, pero no dura nada limpio, ni un momento, ya está sucio. Bueno, deberíamos entender por qué se necesita ir madurando espiritualmente para que no estemos constantemente manchando la imagen de Cristo con nuestra torpeza. ¿Se entiende, hermano? ¿Se van a quedar hasta el final? ¿Sí? Porque va a ser duro hoy, ¿eh? Por eso no han venido, ¿no? Vamos a ver una definición en cuanto a esta santificación.
La santificación es una obra progresiva de Dios. Hay algo instantáneo que Dios hizo, la justificación, inmediatamente, justificado. Pero la santificación es una obra progresiva, que Dios hace en nosotros, que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado. Nosotros reconocemos en nuestras vidas, yo reconozco en mi vida y usted conoce perfectamente en su vida cuáles son los pecados dominantes que batallan todo el tiempo. ¿Sí o no? Yo sé cuáles son mis debilidades, ustedes saben cuáles son sus debilidades y dónde debe hacerse fuerte. ¿Sabe dónde debe resistir al diablo en las tentaciones? A mí, que alguien se ponga a fumar al lado mío, ¿por qué? Porque no es mi debilidad, no estoy diciendo me estás tentando a fumar. Pero yo reconozco qué cosas yo debo decir, me voy, huyo. ¿Por qué? Porque estoy exponiendo a que un pecado que toda mi vida me ha dominado y me ha hecho entristecer y que ha hecho que yo esté ofendiendo al Espíritu Santo, a medida que va pasando mi vida espiritual en crecimiento y voy pasando más tiempo en relación con el Señor, el objetivo de la santificación progresiva es ayudarnos a ir tomando cada día más victoria y apartándonos más y ser más libres de esos pecados dominantes. A mí me gustaría que ustedes hagan un ejercicio, a mí me hizo muy bien, yo hice este ejercicio en un tiempo, porque a veces nosotros no practicamos y ejercitamos las cosas que nos dice la palabra, pero nosotros no tenemos aquí en Argentina una cultura que los norteamericanos suelen tener de tener su diario íntimo, ¿no? Acá no agarramos ni el diario La Gaceta. Por ahí uno, qué sé yo, hay alguna chica más aplicada, tiene su agendita y por ahí escribe sus cosas, pero no todos lo hacen. Y puede pasar, qué sé yo, podemos permitir que se descubra la fórmula de la Coca-Cola, pero no te vayas a ocurrir a leer mi diario íntimo. Algunas personas son muy celosas, ¿no? Pero no digo que hagan eso, sino que simplemente puedan tener ustedes un cuaderno personal. Lo tienen ustedes, no hay que mostrárselo a nadie. Póngalo en un secreto oculto donde ustedes quieren tener. Pero yo sugiero que ese cuaderno lo tengan en el lugar donde ustedes se van a ir a orar, donde se van a encontrar a solas con el Señor. Ténganlo allí el cuaderno. Pero desnude su alma delante del Señor. Y David incluso oraba, decía, líbrame Señor de los pecados que me son ocultos, cosas que yo mismo desconozco y el Señor sabe qué es lo que estoy haciendo. Y anote con toda la vergüenza que pueda tener y darle delante del Señor diciendo, Señor, yo soy así, esto me avergüenza, este pecado no quiero que sea dominante en mi vida. Y propóngase a batallar contra las tentaciones sobre esos pecados. En eso consiste la obra progresiva de la santificación. Porque podemos hablar muy bonito y enseñar muy bonito, pero si no hay práctica, hermanos, todo queda acá. Y una iglesia sana no es tan solo por tener sanas doctrinas, sino tener sanos cristianos, cristianos saludables, que practican y que hacen las cosas como Dios quiere que se haga. Entonces, la obra de la santificación es una obra que Dios hace en forma progresiva y también una participación del hombre que nos lleva cada vez más a ser libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en su vida real. Dejo lo más pecaminoso y me acerco más a lo santo que es mi Señor. Porque al fin y al cabo todos terminaremos en esta vida perfectos cuando venga Cristo y seamos como Él es. Y ya no habrá nada de nuestras imperfecciones en la gloria. Vamos a ver primeramente las diferencias que hay entre justificación y santificación. Si quieren escribir así, 2 columnas, justificación y santificación, y anotan las diferencias. La justificación es una posición legal, ¿sí? La justificación es una posición legal. Ponen justificación y abajo ponen 1, es una justificación legal delante de Dios. O sea que la justificación legal no trata con mi inmundicia, sino con mi estado. ¿Sí? Soy declarado santo.
¿Se acuerda que en la clase pasada dimos el ejemplo de que yo puedo ser un homicida, maté a una persona, pero me puede decir el juez, es inocente, usted no va preso, usted no es culpable. Y yo salgo libre, soy libre, legalmente libre, pero yo sé que he matado. Entonces, judicialmente estoy exento, estoy libre, pero la procesión va por dentro, como se dice, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que Él nos justificó, pero todavía nosotros recordamos lo malo que somos. Y todavía batallamos con la naturaleza que desagrada a Dios. Entonces, la justificación es una posición legal, pero la santificación es una condición interna de nosotros. Es una condición interna. Allí es donde nosotros empezamos a ver triunfos. Triunfos. Me acuerdo que cuando mi hijo era más chico y le quería enseñar a patear la pelota, cuando era chiquitito, lo llevaba y lo hacía así, como todos los padres, lo agarra así y lo hace que pateen, ¿sí? Y lo hacíamos jugar así, lo llevábamos así a las patadas, ¿sí o no? Todos los padres hicimos así. Y él era como un muñeco, ¿no? Que movía los pies nada más. Pero en algún momento tu hijo dice, déjame patear a mí. Lo ponemos que pateen solo. Entonces, a veces pensamos nosotros en cuanto a esto que yo debo sentir que lo logré. ¿Y saben qué hace Dios? Dios nos da a nosotros la responsabilidad de que podamos obtener la victoria en la tentación. Porque somos tentados. ¿Y cómo nos sentimos cuando caemos? Triste, avergonzado, el peor de todos. Pero ¿cómo nos sentimos cuando nosotros resistimos la tentación y ganamos? Y dice, wow, nos sentimos eufóricos. Gracias, Señor. Es un alivio. Entonces, la santificación es una condición interna para que nosotros alcancemos victoria. ¿Notan la diferencia? La justificación es una vez y para siempre. Una sola vez declarado justo, para siempre. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya está. Pero la santificación continúa progresivamente durante toda mi vida. Todo el tiempo estoy siendo santificado. Todo el tiempo estoy siendo llevado paso a paso en una progresiva santificación. La justificación es por completo obra de Dios. En la justificación yo no puedo justificarme. Soy pecador, soy culpable. Es la obra total de Dios. Pero en la santificación nosotros cooperamos. Cooperamos cuando se nos dice, ustedes hagan morir lo terrenal. Ustedes dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno. Ustedes busquen la paz y síguelan. Ustedes despójense del viejo hombre. A ustedes le toca no satisfacer los apetitos de la carne. O sea que hay algo que yo debo hacer en esta área de la santificación progresiva. Dios hace su parte, pero yo debo en obediencia hacer lo que Dios me está mandando también. La justificación es perfecta en esta vida, ¿sí? Yo puedo ser justificado, soy un cristiano justificado por el Señor y ante los ojos del Padre yo soy perfectamente justificado. Pero la santificación no es perfecta en esta vida, ¿sí? Acá nadie es perfecto, acá nadie es perfecto. Hubo uno solo que caminó en este mundo que era perfecto, era Cristo Jesús. Pero nadie es perfecto. En esta vida no se perfecciona nadie en la santificación. ¿Llegamos a un punto final? Sí. Vamos a ver cuándo. La justificación es igual para todos los cristianos. No hay medidas de justificación, ¿sí? No es que José es más justo que Mauricio o Mauricio un poco más justo que Esteban. No. Todos somos justificados en el mismo nivel, la misma posición legal delante de Dios, ¿sí? Así que nadie es más justo ni uno que el otro. Yo no soy más justo que ustedes por ser pastor, por ejemplo. Yo soy justo igualmente que ustedes. Pero la santificación, hay algunos más santificados que otros. Hay algunos más santos que otros.
¿Por qué será? ¿Porque Dios hace acepción de persona? No, la parte que Dios hace la hace igual para todos. Es la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Sí o no? Todos podemos ir a la misma escuela, pero ¿todos sacan 10? ¿Quiénes sacan 10? El que se esfuerza a estudiar. Y no podemos nosotros decir, "Ja, ahí está el traga libros que saca 10. No, ¿qué culpa tiene él? Si todos deberíamos nosotros alcanzar ese objetivo. Pero como yo no puse de mi parte, entonces no tengo la misma calificación, ¿se entiende? Ahora, todos creo que queremos recibir de parte de nuestro Señor galardones. Yo creo que todos queremos recibir una corona de justicia. Creo que todos queremos recibir, aunque más no sea una piedrecita blanca, como dice Apocalipsis, ¿no? Yo quisiera que sea una piedrita blanca. Pero todas las cosas que nosotros anhelamos recibir, en este caso, es por mérito. Porque todos vamos a comparecer delante del Señor para que cada uno reciba según lo que hayan hecho estando aquí en la tierra, dice. Vamos a ser juzgados por las obras que nosotros hemos hecho delante del Señor. Así que, como verán, la justificación es igual para todos, pero la santificación no es igual una que otra. ¿Hay hermanos más santos que otros? Sí. ¿Por qué? Y porque dedica tiempo a la palabra, a la comunión, a la oración, está entregando más su vida en vocación de servicio a Cristo, está batallando con más fuerza contra sus carnes y sus pecados dominantes, está resistiendo al diablo en ayuno, en oración, está buscando santificar su vida, siente el peso de la carga del pecado y quiere batallarlo. Y otro, y ahí anda el hermano ese. Hay diferencia, pero no la hacemos nosotros, sino que es la inmadurez de los creyentes. ¿Se entiende? Por eso es que necesitamos aprender a crecer espiritualmente. Así que la santificación, que es el tema de hoy, podemos encontrarla en 3 aspectos o 3 etapas, de acuerdo a lo que comprendemos la santificación. Primero, que nadie comienza una etapa de santificación si no ha nacido de nuevo. La santificación no es para un impío, un incrédulo, sino para un creyente. Aquel que ha sido escogido desde la fundación del mundo, predestinado para salvación por el Padre, llamado en el tiempo que Dios lo llamó, regenerado para responder con nueva vida el llamamiento al Evangelio de Jesucristo, justificado y adoptado, ese es un hijo de Dios. Por lo tanto, ¿cuándo comienza el proceso de la santificación? Cuando nacemos de nuevo. ¿Cuándo comienzo a andar yo en mi auto? Cuando me compré mi auto y me senté por primera vez, recién empecé a andar en el auto, ¿no es cierto? Pero si yo no tengo mi auto, no voy a andar nunca en un auto. ¿Por qué? Porque no es mi auto. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, ¿cuándo comienza la etapa de la santificación en mi vida? Cuando yo experimenté un nuevo nacimiento. Cuando somos nueva criatura. Esa etapa comienza justamente con el cambio que empezamos a sentir, un cambio moral debido a que tiene lugar en nuestra vida aquí en este mundo en el momento de la regeneración. Algo pasó en nosotros. Ustedes, hermanos, han recibido una nueva vida en Cristo en diferentes formas, ninguno de la misma forma, ¿sí? Hay algunos que se entregaron a Cristo cuando eran adolescentes o niños, otros cuando eran más joven, otros mejor ya de grande, pero seguramente los que han experimentado esa conversión todavía recuerdan lo que eran. Deben ser que se acuerdan lo que eran. Uno se acuerda y sabe lo que era, y sabe que algo ha pasado en nosotros. Y es como que el día que el Señor te dio una nueva vida, y vos no lo sabías, hermano, intentaste hacer lo mismo que hacías antes. Qué sé yo, ir a encontrarte con tus amistades o divertirte en una fiesta, en un baile o seguir fumando, seguir haciendo las cosas que hacías antes, pero algo pasó que esa vez no lo disfrutaste. No era algo que lo necesitas. Es más, es como que te dio cierto asco. ¿Qué pasó?
como que el amigo boca sucia que contaba siempre los chistes más verdes y que vos te agarrabas la panza y te reías tanto, de pronto sí, pero cállate un poco, no seas atrevido, lo dijiste. ¿Qué? Miró, no sé qué decir. ¿Por qué? Porque algo pasó en vos. Es evidente que la obra de la santificación comienza en un cambio moral en nosotros. Dice Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Cómo comenzó esto? Mediante un lavamiento. Es la obra de la santificación. ¿Cuándo? En la regeneración, en la renovación que hizo el Espíritu Santo en nosotros. Tito 3, 5. Así que el cambio moral inicial es la primera etapa de la santificación en el pecador. En este sentido hay cierto traspaso y algo que no lo podemos nosotros entender o explicar qué es lo que pasó. Pero la regeneración nos dio la bienvenida a un proceso de santificación. Es como que alguien compra una casa que está deshabitada por años, sucia, vieja, llena de humedades. Pero la casa es linda, es valiosa, en buena ubicación. Apenas la compra, usted lleva toda su familia y sus muebles así como está. O antes de entrar, va a limpiar, va a pintar, va a ventilar, va a reparar todo y dejarlo en condiciones para que sea habitable. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Primero limpiemos, después voy yo a vivir. Sin embargo, es Cristo el que entró en nosotros y comenzó Él a limpiarnos, donde Él tomó posesión. Y cómo estábamos sucios en nuestros pecados. Así que esta obra es un cambio moral que comienza justamente en la regeneración. El apóstol Pablo mira en una forma retrospectiva en cuanto a esto, este suceso, cuando él escribe en 1 Corintios 6, 11 a la iglesia de Corinto, y él en su carta dice, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo está diciendo en forma como algo que ya pasó, como algo que ya pasó. Fíjense en 1 Corintios capítulo 6. ¿Y de qué está hablando cuando dice el versículo 11? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué cosa eran algunos? Fíjense en lo que dice un poquito más arriba, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, está diciendo lo que eran antes. Pero, porque cuando yo nombré esto seguramente se iban a acordar de algunas cosas que hicimos, ¿no? Algunas fechorías que hicimos. Pero, ya ahora, ya fueron lavados. Ya fueron lavados. Ya han sido santificados. Ya habéis sido justificados. O sea que claramente la obra de la santificación comienza con alguien que se arrepintió de sus pecados, que recibió una nueva vida en Cristo y el Espíritu Santo comenzó a obrar en nuestras vidas para que el cambio moral sea notorio en nosotros. Antes llamamos bueno a lo que era malo y malo a lo que era bueno y ahora el Señor nos puso en la forma que debe ser. Rechazar lo que Dios odia y aborrece y amar lo que Dios ama. Por eso es importante, hermanos, tener en cuenta que la santificación no solo comienza en la regeneración, sino que es la obra que va aumentando a lo largo de la vida. Es una obra
progresiva, ¿sí? No importa a qué edad te convertiste, no importa si eres adolescente, joven o fue el último momento de tu vida. Es progresiva, va en todo momento creciendo. Nunca la santificación en el verdadero cristiano es decresiva, nunca. Siempre es progresiva. El que pareciera ser que era un querubín celestial y ahora es un satacho que anda por allí haciendo fechorías, es porque nunca fue cristiano, ¿sí? Porque no es decresiva, sino que es progresiva a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, el Nuevo Testamento habla acerca del comienzo definido de la santificación como un proceso que continúa a lo largo de toda nuestra vida. Por eso, cuando hemos leído nosotros en Romanos capítulo 6, 11, cuando está hablando justamente que nosotros hemos sido ya librados de la esclavitud del pecado, por hechos siervos de justicia, también en Romanos capítulo 6 podemos ver algo más que nos añade el apóstol Pablo en ese capítulo. Dice el versículo, Romanos capítulo 6, dice el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ya no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y fíjense en qué importante también lo que hace referencia al versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Qué es lo que dice Pablo que obedecieron? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Yo debo obedecer ahora lo que Dios me está diciendo que haga, que yo debo batallar contra mi pecado, contra mi carne. Yo debo batallar contra las tentaciones que se levantan para volver a pecar lo que antes hacía. O sea, debo hacerle frente a mi propia naturaleza, a mi propia carne. Por eso van a entender que Jesús dijo, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque esa es seguir en forma progresiva, creciendo más en santificación y venciendo el pecado. También en tercer punto, la santificación, vimos que comienza en la regeneración, es progresiva durante toda la vida del creyente, ¿sí? Así que no se desanime si cayó y pecó y se siente el peor gusano del mundo. No, forma parte del crecimiento progresivo, ¿sí? Lo importante es que escuche la voz del Espíritu Santo que nos convence de pecado. Pero levántese y siga adelante, ¿sí? Confiesa al Señor y pida perdón y siga adelante. Pero la santificación, como tercer punto, se completará, porque va a llegar un día que se va a completar, solamente de dos formas. O con la muerte, el día que nosotros morimos, se terminó la santificación aquí, porque pasamos a ser inmediatamente espíritus perfectos delante del Señor. O cuando regrese el Señor por segunda vez y nos dé un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Así que debido a que el pecado todavía permanece en nosotros, en nuestros corazones, y aunque nos hayamos hecho cristianos de verdad, de corazón, nuestra santificación nunca se va a completar aquí. Siempre va a ser o cuando muera o cuando venga Cristo. Por lo tanto, yo no debo decir, ya está, ya llegué, ya soy santo 100%, así que ya no voy más a la iglesia, no hago nada, porque ya está, ya estoy santo. Nadie puede decir eso, ¿sí? Tenemos que nosotros todos los días seguir batallando contra
las acechanzas del diablo. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Seguro? Bueno. ¿Por qué necesitamos nosotros entender que esta obra de la santificación debe ser progresiva? Porque nosotros vamos encontrando la victoria, encontrándole el sabor del triunfo y el gozo que significa haber vencido. Pero también nosotros pasamos por momentos de gran vergüenza, dolor o pesar cuando caemos en pecado, y eso no es otra cosa más también que para animarnos a confiar más en dependencia del Señor. Decir, Señor, es verdad, yo soy pecador y soy débil. No puedo hacerme el fuerte cuando soy débil. Cuando la palabra dice, ten cuidado de ti mismo. Mire, que no seas tú también en que caigas. Entonces debemos entender que nosotros, cuando estemos con el Señor, entonces nuestra santificación se completará. Seremos perfectos. Se completará en un sentido porque nuestras almas habrán quedado libres del pecado o de los restos del pecado que aún batallan contra nosotros. También vemos nosotros, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 23, aquí el autor de Hebreos dice que cuando entramos en la presencia del Señor para adorar, llegamos como los espíritus de los justos, dice. Hebreos capítulo 12, versículo 23, dice, a la congregación, allí cuando lleguemos, ¿sí? A la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Ese no está hablando de nosotros aquí, ¿sí? Está hablando de los que mueren. Los que mueren van a entrar a esa congregación. Ahora hay una congregación de justos delante del Señor, adorando al Señor. Esa es la nube de testigos que aparece allí, ¿sí? Nosotros sabemos, hermanos, que si nos toca morir ahora, es un abrir y cerrar de ojos, ya estamos allí. Pero ya estamos hechos perfectos. Como dice acá, espíritus perfectos delante de Dios. Pero note que dice espíritus. Eso se llama estado intermedio porque aún nos falta algo. Cuando venga Cristo, recién nuestros espíritus recibirán, nuestras almas recibirán un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, si hay cristianos que parten, ya fueron libres justamente de la ley del pecado que todavía quedaba en su cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 7, él reconoce la ley del pecado que está en él, que batalla contra su carne, contra su cuerpo. Y ¿se acuerdan qué es lo que dijo? Él dijo, no entiendo por qué lo que no tengo que hacer, eso hago, y lo que debo hacer, no lo hago. No entiendo, estaba él expresando una confusión hasta que dice, en su relato dice, pero hasta que vi que no era yo el que hacía esto, sino el pecado que mora en mí. Y por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es Pablo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir que es ganancia. ¿Por qué? Porque salgo de este cuerpo. Entonces, entendemos nosotros de que hay algo que el Señor se está refiriendo al final, con nuestras vidas, cuando morimos, a esta libertad que nosotros tenemos. Bueno, la santificación debemos ver nosotros también, allá donde está el asterisco, nunca se completa en esta vida, nunca, ¿sí? Podemos llegar a un nivel en el cual en verdad sean testimonios muy claros de la obra de Cristo. No hay dudas que hay hombres y mujeres a través de la historia del cristianismo que nosotros tenemos en los libros, los tenemos en las efemérides de cristianos maravillosos, ¿no? No podemos decir que hay hombres y mujeres que realmente han alcanzado un nivel testimonial impresionante, pero no son perfectos, o sea, no fueron perfectos ellos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la santificación nunca se completa aquí en la tierra, se completa o cuando morimos o cuando venga Cristo y seremos tal como Él es. Ha habido algunos en la historia de la iglesia que han tomado mandamientos tales como vemos nosotros en la historia que resalta la palabra de Dios. Hay muchos hombres y mujeres, pero
encontramos nosotros que en 2 Corintios 7:1 dice que nosotros debemos purificarnos constantemente de todo lo que contamina el cuerpo y todo lo que contamina el espíritu, para completar en él el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. O sea, debemos nosotros seguir batallando en cuanto a esta santificación que cuesta, que duele, ¿sí? No es fácil ser hijo de Dios en este mundo y en este tiempo del mundo, en este siglo. No es fácil. Ustedes pueden hacer todo el esfuerzo por santificarse y mantenerse, pero es un bombardeo abierto, impresionante de Satanás con toda su artillería pesada para quitarnos nuestra comunión con el Señor. Las tentaciones están a flor de piel. Ahora nosotros mismos tenemos un aparato, un celular, que si no tenemos conducta, no ejercemos dominio propio, hermano, vamos a estar siempre siendo esclavos de esto. Por eso es que tantos creyentes que están atados a los vicios de la pornografía, a toda perversión sexual, hay creyentes que por el celular están atados a la timba. Juegan acá y juegan por dinero. Porque hoy no hace falta ir al casino, no, usted puede simplemente poner el número de su tarjeta y entrar a jugar. Y hay muchos que están atados a eso. Entonces las conductas es muy importante que uno tenga, porque estamos viviendo el tiempo más difícil de la iglesia. Es el tiempo en el cual se está levantando con toda la furia, así que no es fácil, pero debe ser sacrificial. Debe ser invocando la presencia del Espíritu Santo, invocando a nuestro Señor, que Él dice sabe librar de tentaciones al justo. Por lo tanto, debemos entender nosotros esto, que Dios hace una obra completa en nosotros, la obra de la santificación, pero la parte que nos toca a nosotros es la que fallamos siempre. Creo que cuando la maestra dice, haga la tarea para la casa, ¿lo hicieron ustedes o no? Que llegó el otro día y dice, no hice la tarea, y en 5 minutos queremos hacer todo, ¿no? O en el recreo, ¿a qué hora tenemos con la vieja? Decíamos, ¿no? Y entonces empezamos en el recreo a hacer como lo que salga, lo que Dios me ayude. Y eso es negligencia. Si me pone un 0 o un 1, bien me lo merezco por negligente. Y yo no puedo decir, esa vieja es mala, me puso una mala nota. No, si ella me dijo, haga la tarea, y yo no le presté atención. Yo no puedo atribuirle responsabilidad al Señor de mi inmadurez o de mi falta de fuerzas para resistir la tentación. Tenemos todo de parte del Señor lo que Él quiere darnos. Todo, absolutamente todo. Él nos ha dado por herencia todas las cosas en Cristo Jesús. Así que no podemos decir que nos falta algo. Lo tenemos todo. Pero se trata de nuestra inmadurez y nuestra falta de temor reverente al Señor. ¿Por qué el cristiano no batalla con toda su fuerza contra el pecado? Porque no conoce a su Rey como debería conocerlo. Es así. Es así. El soldado que muere en batalla con honor es por haber conocido la lealtad y la majestad de su Rey. Entonces muere con honor. Pero el cobarde que huye es porque no sabe por qué está allí. Cree que es injusto que está allí. Y hermano, esto es una batalla espiritual. Y saben, nuestro Rey de Reyes, nuestro gran capitán, Él va al frente. Él está allí, es el vencedor. Él dio testimonio y ejemplo que es la victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Y nosotros debemos encolumnarnos detrás de nuestro gran capitán. Amén. Bueno, vamos a ver un poquito la cooperación. Dios no necesita de nosotros, cabe de maduro que Dios es autosuficiente. Pero en esta área, el área de la santificación, que nosotros sí le decimos, Señor, santifícanos. Está bien pedirle al Señor que nos santifique, pero también es una tarea nuestra. Dios y nosotros cooperamos en la santificación. Puede haber quizás algún entredicho entre algunas opiniones sobre este tema, pero no podemos nosotros negar que
hay una obra primaria en la santificación y hay una obra secundaria en la santificación. Si vamos a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, dice: por tanto, amados hermanos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Es un texto que lo citamos, que lo conocemos, y algunos al texto anterior haciendo referencia erradamente de que la salvación se pierde, pues hay que cuidarlo por la salvación, y no está haciendo referencia a eso, sino que está hablando de la conducta de la santificación. ¿Qué quiere decir que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? Es que Dios podría santificarnos como hace en la justificación. De un chasquido de sus dedos y ya está, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Él nos permite a nosotros que participemos en la obra de santificación. Cuando no éramos cristianos, cuando no éramos salvos y pecamos, era natural pecar. Cuando ya la conciencia estaba por explotar de tanto pecado, buscábamos el cura para confesar un ratito, le echábamos 2 o 3 Padres Nuestros y ya está, ¿no es cierto? Eso es todo lo que pasaba. Pero no había una necesidad de la culpa del pecado. Ahora, nosotros somos convertidos, tenemos una nueva vida, un nuevo parámetro, un nuevo paradigma de cómo debemos vivir. Pero resulta ser de que ahora yo me doy cuenta cuando es pecado en mí, porque el Espíritu Santo me convence de pecado. Pero ¿qué hace Dios? Dice así, versículo 13, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede santificar a nosotros, pero Él prefiere hacer esto, producir en nosotros una necesidad de arrepentirme, de confesar, una sensación de que necesito sacarme esto de mí. Produce el querer, yo quiero ahora buscar la reconciliación. Y el hacer, voy en oración, Señor, perdóname. Él también, Dios, no solo en la parte del arrepentimiento, sino también en la batalla espiritual. Dios produce en mí el querer. Yo quiero ahora resistir el pecado. Vienen las tentaciones, vienen las propuestas, vienen todo lo que Satanás con todas sus fuerzas quiere arrastrarte, pero Dios ha producido en vos el querer. ¿Querer qué? Resistir. No. ¿Se entiende esto, hermanos? O sea, no es que somos títeres, pero Dios, por su buena voluntad, produce en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, no podemos nosotros llegar así, Señor, ¿viste qué capo yo cómo resistí la tentación? ¿Cómo vencí al diablo? ¿Viste, Señor, lo que hice yo? Es el Señor, a través tuyo, que hizo lo que su voluntad quería que haga. No hay mérito en nosotros. Pero vio que necesitamos nosotros obedecer y estar con el Señor en lo que se nos demanda. Así que veamos la parte que Dios obra en la santificación. Puesto que la santificación es obra totalmente de Dios, es apropiado que Pablo orara diciendo que Dios mismo, el Dios de paz, santifique por completo todo vuestro ser. 1 Tesalonicenses 5:23 es lo que Pablo está diciendo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Está bien que Pablo ore pidiendo que seamos santificados? Sí. ¿Por qué? Porque Dios interviene en nuestra santificación.
Primera de Tesalonicenses 5:23. Así que una de las funciones específicas de Dios el Padre en la santificación es un proceso de guiarnos a nosotros a ser limpios, a ser santos, a ser puros. Ahora bien, ¿cómo es este proceso de la santificación? ¿Qué es lo que hace Dios para que nosotros lleguemos a ese punto? Necesitamos ver que Hebreos capítulo 2, desde el versículo 5 al versículo 11, está hablando justamente de la santificación, pero que es por medio de la disciplina. La santificación es un proceso de disciplinar a los hijos. Perdón, 12. ¿Yo dije 2? 12. Sí. Dice el versículo 5, pues ya habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, ¿cómo es el proceso de purificación, de santificación que Dios obra en mí? Él nos disciplina. Yo puedo orar, Señor, santifica a mi hermano José. Y dice el Señor, listo, lo hago. ¿Y cómo lo hace? Con disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es corrección de la inmoralidad en mí. Es la corrección de lo que mi naturaleza estaba acostumbrada a hacer. Y dice que Él muestra un amor especial como hijos, nos trata como hijos cuando nos disciplina. Porque dice el versículo 6, el Señor al que ama, lo disciplina. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por lo tanto, la parte que Dios obra de su lado, en el proceso de la santificación, es cómo Él nos disciplina. Cómo Él hace que nosotros podamos aprender y corregirnos en nuestra manera de vivir. Por eso es que debemos nosotros siempre que participamos en la mesa del Señor examinarnos a nosotros mismos y entender cuál es la disciplina para corregirnos. Es lo que la palabra nos está enseñando. Así que claramente vemos nosotros que hacer la voluntad de Dios es permitir que Dios obre haciendo y produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y nos disciplina para que nosotros nos corrijamos. Dice el versículo 11, es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de ¿qué? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitadas. O sea, tiene un resultado precioso la disciplina de parte del Señor. O sea que ¿debemos nosotros pedirle al Padre que Él nos santifique? Sí, en nuestra oración debemos decirnos, santifícanos, Señor. Santifica todo mi ser, que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo sea guardado irreprensible, Señor, para ti. Pero ese proceso debemos entender que se llama disciplina del Señor, cosa que hoy en el siglo XXI muy pocas iglesias practican esta sana práctica de la disciplina bíblica. Por eso es que no hay ovejas casi, sino que las iglesias se han llenado de cabras rebeldes, porque no hay disciplina. Entonces, cuando entendemos que la obra del Espíritu Santo trabaja específicamente dentro de nosotros para cambiarnos y santificarnos, dándonos una mayor santidad de vida, esto es lo que justamente hace la obra del Espíritu Santo al santificarnos. Una conducta diferente, un cambio diferente. Vio que cuando vemos a alguien que se comporta mal, decimos, es un mal educado. ¿Sí o no? Cuando alguien tiene una correcta formación y cómo se presenta y cómo actúa, cómo habla, decimos, qué educado. Ahora, el costo de la educación o la mala educación es cómo se ejercitó la disciplina.
Todos podemos llegar a ser muy buenos educados siempre y cuando desde la niñez fuimos corregidos y enseñados. Ahora fíjense, en la parte espiritual hemos recibido una nueva vida y hemos nacido de nuevo a una vida que no la conocíamos. Nosotros veníamos con señales viejas de la anterior vida. La vida que yo hacía lo que quería, la vida que mandaba yo y que nadie iba a ser capaz de decirme lo que yo tengo que hacer. Yo soy el que decidía, yo decía qué cosas quiero, qué no quiero, en qué me gusta, en qué me divierto. Yo era yo. Ahora dice el Señor, bueno, tu yo se terminó. Ahora vivís en Cristo y vas a aprender a moldar tu vida en la nueva vida que es en Cristo. Entonces, ¿qué pasamos? Un proceso de educación cristiana. Lo que yo estoy haciendo al enseñarle todo esto, esto forma parte de una educación cristiana. Porque estamos aprendiendo algo que a lo mejor antes no lo sabíamos. Pero ahora estamos entendiendo de qué se trata para educarnos a fin de que seamos agradables a los ojos del Señor. Ahora, ¿cuál es nuestra parte, nuestra participación? ¿Qué nos toca a nosotros? Dios claramente es el que santifica, el Espíritu Santo actúa permanentemente, no se detiene. La forma de que Dios obra es a través de la disciplina, mostrando su amor y su corrección. Y especialmente el que nos disciplina es un Dios de paz, no es de odio, ¿sí? Nuestro Dios para nosotros es nuestro Padre amoroso, es nuestro Dios de paz. Por eso dice Pablo en Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No es el Dios de ira, el Dios enojado, el Dios furioso, el Dios intolerante, no. Eso es cuando Dios en su justicia está tratando con los incrédulos que lo aborrecen y lo rechazan, manifiesta su ira. Pero los que hemos creído, los que hemos aceptado y hemos recibido el perdón, para nosotros es nuestro Dios de paz. ¿Por qué? Porque fuimos ya justificados. Acuérdense de Romanos 5:1. Justificados, pues, para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, mi posición con el Padre es paz. ¿Por qué? Porque ya fui justificado. Así que ese Dios de paz ahora me santifica, me disciplina, me corrige. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros ahora? Sabemos que la obra de Dios es perfecta, pero la nuestra es imperfecta. Y ahí es donde se ve qué cristiano es más santo que otro. Fíjense, la parte que nos toca a nosotros, que cumplimos en la santificación, es una parte pasiva. Primeramente porque nosotros somos la criatura, la creación, ¿sí? Y también nosotros tenemos que entender que Dios hace una parte activa de la santificación, pero también nosotros tenemos una parte activa. En lo que Dios hace al santificarnos es activa y nosotros pasivos porque no hacemos nada para lograr esa santificación. Pero hay una parte que Dios está en una parte pasiva y nosotros tenemos una actitud activa. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Demanda de nosotros. Lo que tenemos que entender es que, primero, es que lo que podemos llamar como algo pasivo que nosotros tenemos en la santificación es justamente confiar en la obra de Dios. Debemos confiar que estamos en las manos del Señor, ¿sí? No es lo mismo. Pasivo es que no estamos activos, que no estamos en actividad, estamos en forma pasiva, ¿sí? Activos es que nosotros estamos en actividad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra parte pasiva? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es confiar. Confiar en que Dios está haciendo la obra en mí, ¿sí? El que comenzó la buena obra, dice, será fiel en perfeccionarla, ¿sí? Él la va a terminar la obra en nosotros. Siempre le digo a los hermanos que cuando haya algo que hayan hecho mal, digan, hermano, téngame paciencia, Dios no ha terminado conmigo todavía, ¿sí? Todavía estoy en ese proceso. Tranquila, ¿sí? Ujú. Bueno, esa es la parte de confianza en el Señor. Sí, sí, sí.
Esa es la parte que nosotros debemos confiar en el Señor, ¿sí? Ahora, la parte activa de nosotros es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos un papel activo que debemos hacer con obediencia, lo que nos manda el Señor a obedecer, a hacer. El apóstol Pablo nos indica en Romanos 8:13 algo que nosotros deberíamos prestar atención en cuanto a nuestra actividad, ya no pasiva, sino una tarea activa. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por lo tanto, por medio del Espíritu Santo, damos muerte a las obras de la carne. Por tanto, por la obra del Espíritu Santo, nosotros damos muerte a las obras de la carne. ¿Qué quiere decir? Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ustedes saben que el Espíritu Santo en nosotros es para matar a la carne. Y la carne es enemistad contra Dios, es enemiga de Dios. Por lo tanto, fíjense en ustedes que muchos quieren vencer la carne con la carne y no sirve. No se vence la carne con control mental, ni con fuerza de voluntad, ni con aprenderse, qué sé yo, técnicas de autoayuda, de control, no. Solamente con una relación espiritual. El Espíritu Santo nos permite vencer o matar los malos hábitos, o dar muerte a los malos hábitos de la carne. Por eso que el cristiano dice, yo no puedo dejar de fumar, o qué sé yo, de ir al hipódromo. No, sí puede. En Cristo todo se puede, pero debe usted primero crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para darle muerte a los deseos de la carne, a esos malos hábitos del cuerpo. Pablo entonces reconoce aquí que por medio del Espíritu Santo, como somos nosotros capaces de hacerlo, de vencer, de triunfar sobre los apetitos de la carne. ¿Cómo lo hace? Hemos leído en Filipenses que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por medio de su buena voluntad. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es que hay tareas que nos competen a nosotros de batallar contra la carne. Vamos a leer Romanos 8 y vamos a ver un poquito los versículos 8 en adelante. El 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta palabra ocuparse es también una traducción de una palabra griega que significa ejercitarse. Si yo estoy ejercitando la carne, voy a encaminarme a muerte. Pero si yo estoy ejercitando mi vida espiritual, voy a encaminarme a vida y paz. Pero la palabra ejercitar es lo que entendemos por ejercitar. Estar dándole más tiempo a la actividad, a algo que yo quiero desarrollar. Si yo quiero desarrollar más la carne, bueno, es simple. Dejo de leer la palabra, dejo de orar, dejo de tener mi tiempo de devoción con el Señor, de adorar al Señor, dejo de congregar. Voy dejando todas las cosas que mi espíritu se alimenta y se fortalece y comienzo a consumir todas las cosas que mi apetito de la carne requiere. ¿Cuáles son los apetitos de la carne? Ahora sí, vayamos a Gálatas y vamos a ver qué quiere comer la carne, de qué se quiere alimentar. Romanos 8:5, ¿hemos estado leyendo? Sí, hasta el 6. Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Qué es lo que quiere comer la carne? ¿De qué quiere alimentarse la carne? ¿Cuáles son sus apetitos insaciables? Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, o sea, vivan en el Espíritu,
Y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí habla de apetito. Los deseos de la carne es apetito de la carne. Porque los deseos de la carne, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por lo tanto, no se puede ser de las dos cosas. O soy del espíritu o soy de la carne. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y acá dice claramente de qué quiere alimentarse la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo esto está hablando de pecados sexuales. La carne en este momento, lo que en el supermercado de la carne de Babilonia se encuentra es el deseo sexual. La perversión más latente en este tiempo, ustedes lo pueden ver a través de todas las cosas, televisión, moda, influencias, películas, lo que sea, se está embanderando todo tipo de promiscuidad y perversión sexual. Tenemos que nosotros cerrar los ojos y decir, bueno, ¿qué va a hacer? Hay que agachar la cabeza, pero fíjense en ustedes que estamos en un mundo en el cual nosotros no pertenecemos, que uno puede ir a la calle y encontrar hombres del mismo sexo besándose o mujeres teniendo relaciones promiscuas, de todo tipo de cosas perversas. Los primeros pecados que aparece acá, que la carne necesita satisfacerse, es de apetitos sexuales. Pero también dice versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto. Fíjense en ustedes que claramente el apóstol Pablo está diciendo las obras o los apetitos de la carne necesitan satisfacerse de esto. El apóstol Juan dice los ojos nunca se sacian de ver, ni los oídos de oír. Él escribe diciendo que la vanagloria de la vida no viene del Padre, viene de este mundo. O sea que fíjense en ustedes que cuando dice Romanos, no anden dándole lugar a los deseos de la carne, porque el que anda, el ocuparse de la carne es ocuparse de muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué está diciendo acá? Que la parte activa de nosotros es batallar, hermanos. Es no darle lugar a la carne. Todos nosotros sabemos qué área de nosotros somos más propensos a manifestar la carne. ¿Sí? Algunos dicen, pastor, no sabe, ore por mí porque tengo un carácter, yo soy idiota, más el carácter. No, hermano, el carácter no es el problema, es la causa del mal carácter. El carácter es como somos, es la esencia, así somos nosotros. Pero no es el mal carácter, sino qué es lo que causa el mal carácter. Sí que se necesita hombres y mujeres de carácter para defender el Evangelio. Claro que sí. Pero el problema es la causa. Si el carácter está basado o alimentado por la carne, obviamente va a reaccionar con violencia, con insultos, con agresiones, con todo tipo de violencia. Pero si el carácter está alimentado y nutriéndose por el Espíritu Santo, pero van a ser líderes de potencia en todo lugar, abriendo iglesias, expandiendo el Evangelio por todos lados. ¿Por qué? Porque el carácter está consolidado en algo que es loable. El problema es cuál es la fuente, si es la carne o es el Espíritu. Entonces, sí tenemos nosotros responsabilidad, sí tenemos nosotros que tomar decisiones. Si tu mano derecha y tu ojo derecho es motivo de pecar, córtalo, dice. El pastor Juan Leito nos decía esa vez en la iglesia. Si el teléfono, si las redes sociales y lo que sea, esto es motivo, bueno, córtalo. Porque está interponiéndose en la santidad y en tu crecimiento espiritual. Es asombroso cómo hay una gran cantidad de cristianos que nunca han leído un libro en su vida.
mucho menos la Biblia. Leen textos, picoteando como pollos, un texto por aquí, otro por allá, pero no leen la Biblia, y menos un libro. No tienen un hábito a la lectura de un libro. Entonces, ¿por qué? Porque no se han desafiado, pero no es imposible. Propónganse, desafíense a crecer, a madurar. Es que no tengo tiempo. ¿Y qué es lo que te ocupa el tiempo? Hoy ya no compras un televisor común, hoy compras un televisor que ya viene con Netflix y YouTube. Y como saben que todos tienen internet, entonces, ¿cuál es la novedad? Tener YouTube y Netflix en la tele. Entonces, todas las películas que pueda ver, la van a ver. Pero no tienen un tiempo de estar a solas con el Señor. Entonces, ¿qué hay en tu depósito? ¿Qué estás guardando? ¿Qué estás acumulando? ¿Qué tesoros estás acumulando? Porque cuando vengan las vacas flacas, cuando venga la persecución, cuando venga la oscuridad que Satanás está a punto de desarrollar contra la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vas a echar mano? Tu vida espiritual depende mucho de la actividad que tú tengas en la santificación progresiva. Amén. Es una cuestión de pensar y de obrar. Bueno, vamos a ir terminando. La santificación afecta a toda la persona. Todos nosotros que estamos en un proceso de santificación, sí o sí el Espíritu Santo trabaja en estas siguientes áreas. Trabaja en nuestro intelecto. La santificación produce en nosotros inteligencia, produce en nosotros el revestirnos de una nueva naturaleza que es Cristo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos da a nosotros algo que el mundo no lo tiene. Nos da sabiduría de lo alto, nos da en abundancia y nos da sin reproches la sabiduría. Colosenses capítulo 3 dice el versículo 10, y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que nosotros vamos creciendo en conocimiento. La santificación ahora nos permite a nosotros crecer en nuestro intelecto, en nuestra inteligencia. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Por lo tanto, ustedes mismos van a empezar a notar que la gracia del Señor nos permite crecer en conocimiento. Antes ni siquiera sabíamos qué era la palabra doctrina. Hoy ya estamos aprendiendo lo que son doctrinas. Antes probablemente éramos cristianos que solamente porque repetí una oración, pero no sabíamos qué era justificación, adopción, santificación, regeneración, propiciación. No teníamos idea de qué eso. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Que la gracia del Señor nos va permitiendo crecer en conocimiento, crecer en inteligencia y nos hace más sabios. La palabra de Dios alumbra el conocimiento, la exposición de la palabra alumbra y hace entendido a los simples. Nos ayuda a nosotros a crecer. Hermanos, los que inventaron muchas cosas y los que instituyeron muchas cosas en el mundo han sido protestantes, cristianos, porque hay algo diferente que el Señor les ha dado. Exactamente. El mismo país fue fundado, Estados Unidos, por cristianos, ¿sí? Los registros civiles en todo el mundo, después de la Reforma Protestante, ha sido una bendición tremenda lo que produjo, ¿no? Bueno, el intelecto también afecta nuestras emociones. La santificación también afecta nuestras emociones. Veremos en forma creciente en nuestras vidas cómo las emociones también son un impacto de la santificación. ¿Por qué? Ahora podemos amar. Antes a lo mejor no amamos, solamente amamos al que nos amaba y hasta por ahí nomás. Pero ahora podemos amar, sentimos el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz. Son cosas que afectan nuestras emociones. No hay nada más lindo que viajar a algún lugar y encontrarse con un cristiano. ¿Vio qué lindo?
Pareciera que toda la vida nos conocemos, ¿no? Ah, hermano. Y nos abrazamos con el hermano. Vengan a comer a casa, vamos a comer en tu casa. Y si no nos conocíamos nunca. Hay algo pasó. ¿Por qué? Porque la santificación también afecta nuestras emociones. Nosotros podemos entender lo que es el dolor de un hermano, podemos gozarnos con los hermanos cuando antes éramos indiferentes. Y eso es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que los deseos pecaminosos van a intentar combatir contra nuestra vida espiritual. Y debemos nosotros resistirlo, reprenderlos también. También afecta nuestra voluntad. Antes hacíamos nosotros no lo que queríamos en sí, sino lo que Satanás quería que hagamos. Sí, puede anotar Primera de Pedro 2:11, puede anotar Gálatas 5:22. Son textos que nos ayudan a entender que nuestras emociones también están cautivadas por la santificación. Primera de Pedro 2:11 y Gálatas 5:22, que habla del fruto del Espíritu también. Nuestra voluntad también es afectada por la santificación. La facultad de tomar decisiones que nosotros antes teníamos atrofiadas y siempre escogíamos el mal, como dice en Génesis, de continuo solamente era el pensamiento del mal, siempre escogíamos el mal. Dios ha obrado en nuestros cuerpos y Él permite también que nuestra voluntad sea afectada por la santificación. Ahora sabemos que no vamos a escoger lo que antes aborrecía el Señor. El que ha sido convertido ahora no va a buscar eso que antes era esclavo. Ya rechaza, dice no. No, yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque su voluntad ha sido afectada por la santificación de Dios. Acuérdense que, como dice Filipenses 2:13, que Dios mismo produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que esta santificación en nuestra voluntad se conformará cada vez más a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Anoche le hablaba a los jóvenes y le decía, ¿cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Y cómo podemos hacer para conocer la voluntad de Dios? Porque dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable a Dios, y dice más abajo que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos para conocer la voluntad de Dios? Bueno, te dice Romanos capítulo 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, nunca se nos hubiera imaginado nosotros que tenemos que presentar nuestros cuerpos. Siempre decimos, Señor, te presento mi espíritu, mi alma, pero mi cuerpo pareciera que es nuestro. Pero el cuerpo también fue comprado por el Señor, el cuerpo le corresponde a Él y es donde Satanás trabaja, en nuestros apetitos, en la carne, donde nuestro cuerpo no debe ser entregado para el pecado, sino para la justicia del Señor. Así que también afecta a nuestro espíritu la santificación. La parte no física que nosotros tenemos o la parte inmaterial de nosotros. Nosotros debemos purificarnos en todo lo que contamina nuestras vidas. 2 Corintios 7:10 dice, purificaos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que también nuestro espíritu debe ser sometido al proceso de la santificación. Alguien que lea por favor 1 Corintios 7:34 para poder ver lo que Pablo nos dice de la preocupación por las cosas del Señor y nos llama a nosotros a consagrarnos al Señor. 1 Corintios 7:34. Bien, o sea,
tiene cuidado de las cosas del Señor, dice. O sea, forman parte en nuestra responsabilidad y en nuestra conducta lo que debemos hacer, cómo debemos nosotros comportarnos también, ¿sí? Entonces, y por último, también la santificación afecta a nuestros cuerpos físicos. Es muy importante ver que Pablo dice que el Dios mismo de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que al ser nosotros redimidos de nuestros pecados por Jesucristo, pagando Él el precio de nuestra libertad con su propia sangre preciosa, nos habla de que pertenecemos a Él todo, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, nuestros cuerpos, al ser posesión suya, y es lo que todavía está corrompido por el pecado, la promesa que se nos da a nosotros es que recibiremos cuando Cristo venga un cuerpo nuevo. Eso nos dice la palabra del Señor. Y esa es nuestra esperanza. Un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no muere, un cuerpo que no hay dolor, que no hay pecado. Ese es el cuerpo en el cual está la promesa hecha para con nosotros. Entonces, además, el apóstol Pablo anima a los corintios a purificarse de toda contaminación de cuerpo, de espíritu, de todo lo que va a interponerse en la santificación y nuestra relación personal con Dios. Así que, entendiendo esto, debemos ver nosotros de que sí tenemos una participación activa en lo que a nosotros nos corresponde y pasiva en cuanto a lo que Dios hace. O sea que nuestra santificación, diferente a la justificación, es que la justificación es solamente de Dios y la santificación nos toca a nosotros una participación. Y eso es que yo debo tener conducta, ¿sí? Hagamos de cuenta con este ejemplo lo que significa. ¿Alguna vez alguien le prestó un auto a ustedes para que los conduzcan y no era el auto de ustedes? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué pasa cuando alguien le da la llave del auto y no es de usted? ¿Y usted cómo va a manejar? Está confiando. Pero ¿cómo tenemos que manejar nosotros? Ay, papá querido, con cuidado. ¿Por qué? Porque no voy a hacer cosas que lo raye un poquito, porque Él me ha entregado su auto, un patrimonio suyo. Bueno, hermanos, la santificación es de Dios, pero Él nos permite a nosotros conducir el auto. Yo debo tener tanto cuidado con mi vida, porque no es mía, es de Él. Él me compró. Y yo tengo que tener cuidado en mi manera de andar, de hablar, de actuar, en todas las cosas, porque el perjudicado soy yo. Entonces, debemos entender que la santificación compartida, en este caso, cooperando nosotros con Dios, es que yo haga las cosas como tienen que ser. ¿Qué pasa si me presta la llave del auto y le entrego el auto chocado? Y voy a tener cara para decir otra vez, ¿me prestas el auto? Es posible que te diga, y bueno, pero la confianza no es la misma, ¿no es cierto? Bueno, imagínense, nuestro Dios sabe cómo nosotros conducimos nuestras vidas. Claro que la sabe. Y más de unas veces hemos chocado y hasta hemos volcado. Y Él se encarga de restaurarnos y volver a darnos confianza. ¿Hasta cuándo? Hasta que cuando maduremos. ¿Se acuerdan la primera vez cuando manejaron un auto? ¿Quiénes manejan auto? ¿Se acuerdan la primera vez? ¿Cómo iban? Duros. Así, ¿no? Duro, duro. Y después de 3, 4 meses ya iba canchereando así, ¿no? Y las mujeres ya bajan la luneta y empiezan a pintarse. Porque van cancheros ya, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué llevó de un punto a otro? La práctica, la confianza, ¿sí? Pero no te descuides, no te descuides. Entendés que puede ser peligroso porque en cualquier momento se puede chocar. Así que entendiendo este ejemplo, deberíamos ver que Dios nos ha confiado a nosotros una parte de esta santificación. Ustedes deben hacer morir lo terrenal en ustedes. Ustedes deben hacer tarea de santificación. Ustedes deben andar como hijos de luz. Deben comportarse de una manera digna de mí, dice el Señor. Y me da la llave. Y yo tengo que aprender a andar. Yo tengo que conducir mi vida con un testimonio de que diga, Señor, lo que me diste, aquí está, y encima te lo lavé al auto. Tendré con creces. Porque todos algún día tenemos que rendir cuenta
delante del Señor. Vamos a ir terminando. Ya nos quedan esos dos últimos puntos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, motivos para obedecer a Dios es porque nosotros somos bendecidos a través de la obediencia. Es verdad que no es fácil, pero sí tienen recompensas. Y Dios no es un Dios que no da recompensas. Él dice que Él es galardonador de los que le buscan de verdad. Él sabe recompensar a los que hacen bien las cosas. Por eso es que tenemos muchos motivos para obedecer. Tenemos que desafiarnos a crecer, tenemos que desafiarnos a experimentar justamente la victoria en Cristo Jesús. Pero lo más precioso de todo esto es que la santificación siempre nos va a llevar a todos los cristianos a la belleza y al gozo que solamente da el Señor. No sería correcto terminar, dice Gruden, este estudio sin notar que la santificación nos trae gran gozo, porque se trata de victoria, se trata de triunfos, se trata de ya no llorar por los mismos pecados que caíamos siempre, sino que hemos logrado vencer. Esto es la sensación que puede tener alguien que logró salir del flagelo de la adicción de las drogas. Aunque sabe que no puede descuidarse para no volver a caer, pero dice, gracias a Dios que ya eso forma parte de mi pasado. Bueno, en Cristo nosotros podemos obtener grandes victorias y sentir en verdad el gozo que nos da el Señor y mucho más la paz que nos da el Señor. Leamos Romanos 6, 22 para terminar. Y dice Romanos 6, 22. ¿Ya lo tienen? Dice, mas ahora ya habéis sido librados o libertados del pecado y hechos siervos de Dios, que tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Saben qué es a dónde llegamos nosotros a la meta? A la gloria, a la vida eterna con Cristo Jesús. Así que esto es una carrera, lo que está describiendo acá es una carrera. Hemos salido de la meta, hemos salido de donde estábamos, esclavos del pecado. Pero estamos ahora corriendo y estamos ahora en pleno servicio a Dios. Y el fruto es nuestra santificación. ¿Y cuál será el fin? El resultado, llegar a la meta, llegar a la vida eterna, llegar allí donde el Señor nos va a coronar por haber corrido con paciencia la carrera que teníamos. Entonces, ¿qué es lo que nos inspira? Primera de Juan capítulo 3, nos inspira a terminar y a perseverar en nuestras vidas con una actitud. Primera de Juan capítulo 3, dice versículo 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, ¿qué sucederá? Seremos semejantes a Él. Eso es mi deseo. Yo quiero ser semejante a Él. Y dice, porque le veremos tal cual como Él es. Versículo 3. ¿Cuál debe ser nuestra conducta en obediencia a la santificación? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén.